Hola a todos y todas, ¿cómo están? Bienvenidos a este programa de hoy. Ya este es nuestro episodio número 9 en charlas sobre música con Cristian y con Andrés. En el episodio de hoy queríamos aprovechar el mes de marzo, o no queríamos dejar pasar el mes de marzo, para hablar sobre algo tan importante como la contribución de las mujeres en la música clásica. Es un tema que ahora está muy en boga, que ahora afortunadamente se están haciendo muchísimos conciertos con música hecha por mujeres, con intérpretes mujeres, aunque intérpretes mujeres siempre ha habido, pero nos pareció muy importante resaltar ese aspecto y traer a colación algunas composiciones o algunas piezas de compositoras mujeres que tal vez ustedes no conozcan y mencionarles algunos nombres y hablarles de algunas historias que de pronto no conozcan. Bueno, Cristian, ¿cómo estás? Hola Andrés, ¿cómo estás? Un saludo a todos aquellos que tan fielmente nos han seguido en todos estos programas. También un saludo a aquellos que empiezan a seguirnos hoy y que esperamos que nos sigan acompañando. Muy contento siempre de estar aquí, muy contento siempre de compartir con ustedes su música y bueno, como lo decíamos antes, de pasar rico. Porque aunque es un trabajo que es serio, nosotros hacemos, bueno, nuestra investigación, leemos, estudiamos la música, también queremos que sea algo, como se dice en inglés, lay back, algo tranquilo, relajado, sin mucha presión, donde nos sintamos todos como en casa a compartir y hablar, a charlar de lo que más nos gusta, que es la música. Sí, señor. Y en el capítulo de hoy escogimos, vamos a hablar sobre dos compositoras relativamente conocidas de la época romántica y sobre dos compositoras más contemporáneas, tal vez mucho menos conocidas, pero que también están marcando la parada y que son muy importantes. Bueno, ¿quieres empezar tú o empiezo yo? Yo puedo empezar sin ningún problema, claro que sí. Dale. Bueno, las cuatro compositoras, bueno, como tú lo mencionabas, entonces vamos a tirarnos un poquitico más como para la época romántica. Vamos a empezar algo en el periodo clásico y luego ya pues avanzamos a nuestras dos compositoras que son ya de nuestra época contemporánea. La compositora de la cual quiero hablar hoy es Fanny Hensel Mendelssohn. Eh, Fanny Hensel Mendelssohn, hermanita de Felix Mendelssohn. Eso, para los que no lo saben, Felix Mendelssohn es uno de los pilares más importantes de la música del romanticismo, pero no solo eso, es el compositor que rescata de alguna manera y da luz nueva a la música de Johann Sebastian Bach. Estrenando La Pasión, creo que La Pasión según San Juan o San Mateo, no recuerdo cuál es la que él estrena, Creo que fue San Mateo, sí. creo que es San Mateo, y Sí. empieza a hacer un trabajo muy fuerte sobre la divulgación de la música de Bach, que no es que estuviera muerta, pues Beethoven la estudió, Mozart la estudió, pero el auge fuerte y poderoso, digamos que el gran impulso sucede gracias a Mendelssohn durante el siglo XIX. Su hermana, Fanny, que no carecía de talento y tan talentosa como su hermano. Algunos musicólogos dicen que Félix era mejor, que bueno, eso ya siempre va a ser pues como al ojo de cada quien. Pero investigando y leyendo sobre Fanny, una mujer apasionante, o sea, una historia linda, linda. Fanny Mendelssohn nace en 1805 y muere bastante joven, de hecho, en 1847, 2 años antes que Chopin. Eh, Muere de un ataque al corazón. Pero en ese pequeño lapsus de vida hace una contribución a la música bastante interesante. Tenemos que entender que en esa época el papel de la mujer es un papel el cual se ve hogareño, la madre encargada de la casa, y sí es cierto, si había escritoras, si había intérpretes, pero no reciben esa atención que el género masculino recibía frente a esa parte de ese tipo de trabajos. Clara Schumann, que tú ya hablarás después de ella, empieza ya a crear como una nueva idea, ¿cierto? Y Fanny obviamente apoya esto. Fanny Mendelssohn es muy importante porque se está empezando a redescubrir la música de ella y es una compositora que tiene más de 400 obras escritas. O sea, es un repertorio increíblemente vasto.
Y tal vez la música de ella no esté llena de sinfonías o grandes óperas o grandes poemas sinfónicos. Pero, por ejemplo, uno de los grandes aportes de Fanny es a la canción, al Lied alemán. ¿Ya? Tiene más de 200 canciones. Sabemos que, claro, el gran pilar es Schubert, luego Schumann y Brahms, pero la música de Fanny Mendelssohn para canto, el Lied, es increíblemente bella, rica en armonías, en texturas, en la melodía. La manera en que maneja los textos es increíble. Y fue una gran investigadora, por así decirlo, que profundizó fuertemente en las piezas de carácter, de las cuales hablamos en programas anteriores. Uno de sus trabajos más importantes quizás es un grupo de obras que se llama El Año. El Año es un grupo de 12 piezas que evocan cada mes del año, ¿ya? Entonces tenemos una pieza de junio, entonces claro, la música, la textura, imagino yo, porque no pude encontrar mucha información, me imagino que se adaptará al clima de aquel entonces, ¿cierto? El contexto político, qué sé yo. Ya, pero es algo siempre evocando lo que pasa durante ese mes en el año. Creo que va más enfocado a la naturaleza, diría yo. Sí, como las piezas de Tchaikovsky también, ¿no? Exacto, como las Una, de Tchaikovsky. una cosa que me pareció muy interesante sobre Fanny es que, pues, Fanny y Félix, había como una crítica común entre ellos, ¿no? Ellos tenían una comunicación constante, sí. Obviamente. Claro que el papá, y perdón si te estoy quitando aquí, el papá le dijo a ella como, usted se tiene que dedicar a ser una mujer hogareña, ¿cierto? Sí. Porque el profesional va a ser su hermano, su hermanito menor. Pero tenían una crítica constante, o sea, ella y Félix estaban como, sí, esta pieza me gusta, esta no me gusta, que eso es muy importante en este mundo, como tener un espejo que le diga a uno si están haciendo bien o no las cosas. E incluso creo que había muchas obras que, como ella firmaba F. Mendelssohn, ajá, que pasaron por obras como de Félix, ¿no? Sí, hay una cosa muy interesante sobre la música de Fanny. Aunque este apoyo familiar no hubiera sido tan grande como para su hermano, es la época, ¿no es cierto? Sí tuvo un apoyo muy importante de su esposo. El esposo, de hecho, fue quien la motivó a hacer la primera publicación creo que fue el Opus 1 y eran las canciones. Lamentablemente fallece, creo que no recuerdo si le tocó de hecho la publicación, porque fallece como dentro de esos días que está pues como en el auge de la publicación. Y fue su mismo esposo y fue quien la apoyó, la motivó a hacer conciertos en el salón de su casa. Que estamos hablando de un salón en el que cabían hasta 200 personas, ¿ya? Claro, era una familia muy adinerada. Pues esa claro. Ventaja la tuvieron los dos, Félix y Fanny. Tanto que mucha gente, pues yo oía mucho cuando estudiaba historia, que a Félix le faltaba un poquito de profundidad porque nunca vivió pues como las vicisitudes de Mozart o de Beethoven y pues que eso puede ser o no cierto, pues como, sí. Como hablamos la vez pasada con Calvo. Sí, exacto, no, totalmente de acuerdo. Pero yo creo que lo más importante aquí, y bueno, yo creo que también lo dijimos con Calvo porque la vida fue así, entonces salieron algunas cosas así. Con Fanny, gracias a que, bueno, de pronto no pudo viajar tanto como su hermano y hacer tantas cosas, como se enfocó en la música, digamos que de cámara, pero hablando de lugares pequeños, entre las piezas de carácter y las canciones, ese evento hace que su trabajo sea tan importante, porque la profundización que ella hace en esta música es de bastante nivel, o sea, requiere de mucha atención y bueno, es música que definitivamente vale la pena. Es muy lindo ver ya como la música de Fanny Mendelssohn, según lo que leía, está llamando mucha más atención, mucho más la atención, mucho más. Y es música de verdad muy rica armónicamente, contrapuntísticamente. Félix y Fanny estuvieron junticos, o sea, contrapunto, armonía, Bach, los dos recibieron la misma educación. Y en esta obra que voy a tocar hoy se ve mucho ese estudio del contrapunto, se ve mucho el estudio de las formas, muy fieles a lo que es como la estructura clásica y barroca, de respeto de lo que es la forma sonata, la forma rondó,
a B, minuet, en fin, todas estas cosas. Pero no deja esa gran influencia de lo que es el romanticismo, esta música tan apasionada, tan libre, que de alguna manera ya empieza a crear un contraste muy fuerte entre lo que veníamos escuchando 500 años antes y lo que va a venir. Yo personalmente siempre he pensado el romanticismo como un puente muy lindo entre lo que es toda esta música de la práctica común, que va hasta 1800, bueno, con el final del romanticismo, y ya la música contemporánea y moderna después de Bartók y Schoenberg. La pieza que quiero tocar hoy es la sonata en sol menor. Voy a tocar el primer movimiento. Una obra, por cierto, bastante difícil de encontrar, la música. O sea, encontrar esta música, y eso que solo encontré el primer movimiento. Eso de alguna manera me dejó triste, porque entonces volvemos a lo mismo, de cerrar pues como las puertas a alguien que tiene algo importante que decir. Y de gran contribución a lo que de alguna manera la música siempre está pidiendo, que es ideas nuevas, frescas, lindas, que llamen la atención, ¿no es cierto? De la sonata no pude encontrar mucho, de hecho no encontré nada, por la misma razón, porque la investigación que se hace sobre Fanny Mendelssohn hoy en día, aunque hay bastante, en comparación a los otros compositores, no es tan vasta. Ya de pronto, no sé, ahorita que hablemos de Clara Schumann, entonces se podría tocar un poquitico las cartas que él tuvo con Robert, entonces de ahí podemos recibir mucha información de Clara. Con Fanny no mucho, con Fanny es un poco más difícil. Entonces, no sé si quieras anexar algo, Andrés, o si toco la pieza de una vez. Dale, tócala. Listo, entonces bueno, esta es la sonata en sol menor de Fanny Hensel Mendelssohn.
Bravo. Bravo, Cristian. Que Difícil. Empieza... se me olvidó ponérmelos. Sí, a mí se me olvidó cargar los otros, entonces por eso estoy con estos grandotes. ¿Qué tal es la sonata? Muy, muy interesante, muy interesante. Pues bonita, bien estructurada. Tiene esa recapitulación al final muy como bien y muy bien tocada además, pues en tan poquito tiempo que estamos Sí, haciendo sí, aquí no, montajes de hay uno que 2, otro 3 bobadita, semanas. pero... Sí, una semanita, pero bueno, es una obra demasiadamente, o sea, está muy bien escrita. Sí hay una cosa bien curiosa con esta sonata, y es que sí el manejo melódico ya que Clara tiene con la pieza es bien contrastante con lo que estamos acostumbrados a oír de un Chopin, hasta de su propio hermano Félix. Ya de pronto las melodías no tienen esta fluidez melódica ya de estructura que tiene un Chopin, pero ella lo enriquece de una manera distinta. No es que sea algo inferior, para nada, sino que la riqueza viene de pronto en el manejo rítmico de la mano izquierda, en el contrapunto. Entonces la combinación de las dos melodías hace que el arco melódico sea más interesante. Entonces cuando uno escucha la sonata, de hecho debo aceptar que cuando la escuché la primera vez no me llamó mucho la atención, pero cuando la escuché ya con atención y empiezas a descubrir que lo que Fanny quiere decir, te das cuenta que es una obra muy bien estructurada, como lo decías, Andrés, muy bien escrita, de un manejo armónico muy interesante. Y tiene momentos que técnicamente tienen un reto, ya que donde uno tiene que prestar atención, respirar, controlarse. Muy divertida de tocar, demasiado divertida. O sea, estudiarla fue muy rico, y aunque bueno, solo se tuvo una semanita para aprenderla, porque vas a tener que solo tuve un par de días. Es una obra que está bien escrita, entonces de alguna manera como que se acomoda los dedos. Ya es bastante pedagógica, por así decirlo. Es muy linda. La tendré en cuenta, porque ese es, pues ahora que estamos, pues ahora no, siempre estamos buscando repertorio interesante para nosotros y para nuestros estudiantes. Sí. Y la cosa es que, hombre, hay una cuestión estadística que creo que sale todos los años, y es que ponen el pie chart, el pie de qué es lo que se toca, y siempre es como Beethoven el 60%, y Mozart y Bach, y siempre son Brahms, se toca mucho, pero mujeres y compositores contemporáneos casi nada. Un poquito. ¿Cierto? Y esto es música, o sea, como te digo, esto es una obra, como lo decías, cuando la empecé a estudiar, de hecho tuve la idea de aprenderme la sonata completa, ¿ya? Porque completa dura como 18 20 minutos, o sea, es una obra de envergadura, envergadura, y no lo pensé solo para mis estudiantes. O sea, esto es una obra que yo pensé, bueno, yo la voy a dejar para mi repertorio, porque es interesante, es amena, es fácil de escuchar, es rica de tocar. Sí, esto es algo que ya va a ser parte de uno, o sea, definitivamente. Y qué rico descubrir este estilo de música, este tipo de compositoras que, siendo ya famosas, se toquen tan poquito. Muy lamentable. Sí, porque todo el mundo oye hablar de ellas, pero poco han oído de la música. Exacto. Yo quiero devolverme un poquitico antes de entrar a hablar de Clara, a mencionar un par de cositas. Y es que, pues obviamente, ni Fanny ni Clara fueron las primeras compositoras, ni las primeras que se dedicaron a la música. Tal vez la primera compositora es Hildegard von Bingen, que todos la escuchamos. Todos la conocemos. en clase de historia. Que era una monjita, pues, que componía en sus monasterios, tenía sus visiones, y compuso, fue como la primera mujer, pues, que tuvo composiciones importantes. Yo tuve la oportunidad, cuando estaba en Rochester, de pertenecer a un coro que hizo un montaje como de música contemporánea con algunos gregorianos de Hildegard, muy interesantes, muy bonitos. Hubo otras mujeres importantes, Strozzi por allá, no me acuerdo exactamente el nombre de ella, en Italia. Pues hubo como muy pocas,
porque desafortunadamente culturalmente lo que tú decías ahorita, que la mujer pues tenía el papel de estar en el hogar y dedicarse pues a la familia, y que tenía, pues los hombres tenían la cara, pues es que yo no sé si decir la ventaja, pues tal vez sí, de que la esposa era la que se dedicaba a los niños, ¿cierto? Una Alma Mahler, por ejemplo, que también quería componer, pero que Gustav le dijo como no, usted dedíquese a la familia porque yo voy a ser el compositor. Que afortunadamente eso ya no se ve. Pues en mi casa somos dos músicos y aquí no hay como, venga usted dedíquese al niño que yo voy a estudiar, sino que es por parte y parte, ¿cierto? Si ella necesita espacio, pues yo me dedico pues yo atiendo las necesidades. Si yo necesito, ella me ayuda también, pero no hay como esa jerarquía, por lo menos hay mucho menos, creo yo. También muy interesante, por ejemplo, cuando uno estudia Haydn, que escribía para esos conciertos, los conciertos que eran en las casas pues, de los aristócratas, que las partes de piano eran más difíciles que las partes de violín y de cello, por ejemplo, en los tríos. Y era porque la parte de piano la tocaba la mujer, que la mujer aristocrática, pues claro que ella sí tenía sus empleadas pues en la casa que se encargaban del hogar, pero ellas era como ser la esposa que siempre estaba bonita y que tocaba piano y que era como una especie de adorno, ¿no? Pero que eran muy buenas pianistas además, muchas de ellas. Sí, Tanto sí, que total. Teresa Jansen, que fue alumna de Clementi, fue para quien Haydn dedicó las últimas dos sonatas, Do mayor y mi bemol, que era pues una gran artista y una gran solista. Pero bueno, entrando ya un poquito más en Clara, les recomiendo que busquen un poquito la vida de Clara porque es muy interesante. Ella fue hija de Friedrich Wieck y la mamá se me va en este momento. La mamá fue alumna de Friedrich, era cantante y pianista y fue quien le empezó a enseñar a Clara piano. Y Friedrich era era teólogo, pero era dedicado a la música, tenía su tienda de música donde alquilaba instrumentos, partituras y además daba clase, tenía su propio método de piano, el método Friedrich Wieck de cómo tocar piano bien, con sonido cantable. Y al parecer era un tipo muy estricto, era un tipo un poquito como muy llevado a su parecer. La esposa se cansó y se fue con un amigo de él incluso y después se casó. Se llevó pues con ella a varios de los hermanos de Clara y Clara se quedó con Frederick y Frederick como que le organizó la vida, ¿no? Como le vio talento a la muchacha, fue como usted va a ser pianista profesional. E hizo más o menos lo que hizo Leopoldo con Wolfgang Amadeus Mozart y el papá de Beethoven con Beethoven, que fue como, bueno, voy a ser el agente de ella y por ahí derecho pues me llevo el dinero yo, ¿cierto? Y él le daba pues algunos regalitos y le daba de vez en cuando algún dinero, pero él era el que, pues él se hizo rico a costa de su hija, ¿no? Que eso fue una pelea después, eso fue una pelea después. De todos modos, Clara cuando tenía 11 años entró a estudiar con el papá un muchacho que era mucho mayor que ella, tenía 9 años más que ella, que se llamaba Robert Schumann. Y ahí se enamoraron perdidamente, eso pues... el papá estaba en contra de la relación, entonces la mandó a ella para Dresden un tiempo, la mandaba en las giras, pero ellos escribían, se mandaban cartas por medio de un intermediario para que el papá no quemara las cartas. Y por fin, después de una pelea muy grande donde hubo demandas en corte, Frederick decía que Robert pues no tenía talento, que era un desastre, mejor dicho, hubo una pelea gigantesca en las cortes, se pudieron casar un día antes de que Clara cumpliera 21 años. Que era la edad cuando ella ya podía casarse legalmente, pues porque ya era independiente, porque era a los 21 años como la mayoría de edad. Esa historia es muy interesante y aquí la cuento muy abreviada, pero por ahí hay muchos artículos y mucha cosa sobre la vida de Clara que es muy interesante. Ella como compositora no fue tan prolífica porque en realidad no le interesó tanto como tocar. Como intérprete sí fue muy importante. Tuvo una carrera, si no estoy mal, como de 61 años tocando en público. Hizo, pues,
hizo contribuciones muy importantes al recital de piano solo, entre ellas, por ejemplo, tocar de memoria. Ella fue una de las primeras que empezó a hacer eso. Y a tocar compositores de la época. Gracias a ella, para muchos, gracias a ella la música de Robert Schumann se conoce, porque ella no solamente la tocaba mucho y era la que hacía los premiers o los estrenos pues, de sus obras, sino que también fue la que editó mucha de la música de su esposo. Sí. El otro personaje que entró ahí después, Robert, ellos después se casaron, por allá como en 1850, 1851. Robert era bipolar, tuvo una depresión muy tenaz, se tiró al Rin, como en 1854, lo internaron pues en un sanatorio. Ella no lo pudo ver por 2 años, porque no le permitían que lo viera, sino hasta como días antes de morirse, lo vio como 3 días antes de morirse. Pero en el 53, o sea, un año antes de que pasara todo esto, llegó a visitarlos un joven pianista y compositor muy dotado, muy interesante, que se llamaba Johannes Brahms. Y ahí empezó una relación también muy... que no se sabe a esta época si pasó algo o no, entre Clara y Johannes. Ellos escribieron mucho y hubo muchas cartas, sobre todo donde Johannes le decía pues que la quería y que pues él era muy cuidadoso con sus cartas. Si uno lee sus cartas, son todas muy amorosas para todo el mundo, generalmente hablaba bien como de todo el mundo, pero con Clara era muy íntimo, pero no se sabe si ella, o por lo menos que yo haya visto, yo tengo por aquí un libro de las cartas de Johannes, de Brahms, pero no las cartas de Clara, entonces no sé cómo le respondía a ella, pero bueno, ahí no sabemos, ese es un capítulo como que no sabemos. Lo que sí me pareció muy interesante, bueno, otra de las cosas que me pareció muy interesante es que en una de las historias que vi sobre ella hablaban de ella como una supermujer. No solamente se casó se aguantó a su papá, que era una persona muy estricta, se aguantó a su esposo, no se aguantó a su esposo porque ella sí estaba muy enamorada, pero tenía sus problemas psiquiátricos, que era muy difícil, sobre todo en esa época, aunque todavía en esta época sigue siendo difícil. Sino que además tuvieron 8 hijos. Tuvo 8 hijos, de los cuales se murieron 2 quienes le dejaron sus nietos, o sea que tuvo otros 3 nietos. Y a ella, además de tener su carrera como pianista internacional, porque era muy conocida, con conciertos llenos, críticas buenísimas de todos sus... Pues era una pianista de verdad fenomenal, tenía que encargarse de sus niños y niñas. Entonces, una mujer muy, muy, muy interesante, con una vida muy, muy tenaz, me parece a mí. Y sí. al final, pues, fue profesora en una de las universidades en Frankfurt, y allá fue donde se retiró y murió en el 97, un año antes de que muriera Johannes Brahms, que murió en el 98. Sí. Parece, pues no sé si tuvo alguna relación lo uno con lo otro, pero terminó sorda, terminó en silla de ruedas, pues siempre tuvo un final. Los últimos años fueron difíciles, pero fue en realidad una figura muy, muy, muy importante para la música del siglo XIX, no solamente como compositora, que ahora se están tocando muchas de sus obras, sino como intérprete, sobre todo, intérprete y editora. Hay una cosa muy interesante sobre lo que yo llamo el fenómeno Clara Schumann, porque alguna vez en la universidad tuve que hacer un trabajo sobre Clara Schumann, sobre el concierto para piano y orquesta de ella, que creo que está en la menor, pero me pueden corregir. Y muy interesante porque el de Robert Schumann está en la mayor. No sé si hay alguna relación con eso, no sé si hay relación. En la menor también. ¿También está en la menor? Y el de Grieg, que es en homenaje, también está en la menor. Entonces, no sé si haya relación, si haya sido intencional que todos los que iban a hacer en la... no sé. Pero leyendo sobre Clara, alguna vez tuve una conversación con alguien que era conciencialmente una investigadora y estaba estudiando el fenómeno del feminismo en el siglo XX. Y entonces empezamos a conversar y una cosa llevó a la otra. Empezamos a conversar sobre Clara Schumann. Ya entré en las conversaciones, llegamos ahí, no sé ni cómo.
Y me dice ella, no, es que Clara Schumann no es solo un ícono para el mundo de la música. Para la revolución feminista, de alguna manera, es uno de nuestros grandes, siendo como bases, porque es una mujer que no solo es reconocida, es respetada, ¿ya? Y tener una voz como mujer en el siglo XIX ya era mucho decir. Entonces ella no simplemente era excelente pianista, lo que ella decía, hablaba, expresaba, se respetaba como la palabra de cualquier hombre. Es muy triste saber que yo oírme decir esto, o sea, es muy triste, Sí. pero es la realidad. Pero bueno, la cara alegre es que esta semillita que fue Clara Schumann, que yo no creo que en la mente de ella haya sido pues, oh, voy a empezar un partido feminista, y no, ella no tuvo eso en la mente, pero lo que ella hizo dio pie a muchos otros pensamientos, ¿no es cierto? Es lindo ver hoy en día cómo se le empieza a dar a esta, no solo a la música, sino a la manera en que todas estas grandes mujeres, pintoras, escritoras, músicos, intérpretes le han aportado, o sea, a la humanidad. De hecho, y me pueden corregir por favor, el primer manuscrito del cual se tiene récord fue hecho por una mujer, una princesa, ¿ya? No sé si era del Mediterráneo o del medio oeste, no estoy seguro, pero el primer récord escrito de nuestra historia como humanos, ya por escrito pues como con lógica en las frases, no estamos hablando de las pinturas rupestres del hombre de las cavernas, no, con lógica, con escritura, fue hecho por una mujer, Ujú. ¿ya? Entonces es lindo saber que hoy en día apreciamos a un ser que nos complementa como hombres, complementa la sociedad y es tan grande, igual que nosotros. O sea, esta onda del feminismo, el machismo, no sé, siempre ha sido, porque es que es un complemento, el uno complementa al otro. Y me alegra mucho que hoy en día este gran trabajo de nuestras grandes mujeres esté cogiendo tanta, pero tanta fuerza, que por eso estamos en este programa. Sí, sí, sí. Y yo entraría, bueno, ahí entramos en una discusión muy escabrosa porque hablar de complementar y todo esto es como de Sí, necesidad de, pero sí es, o sea, la vaina con las mujeres, pues lo que yo he experimentado en mi vida, yo viví mucho tiempo con mi mamá y mi hermana, que son ujú, además mujeres muy tenaces, porque a mi mamá pues le tocó básicamente como pagar mi carrera como músico. Yo ya estaba terminando medicina cuando le vine con la noticia de que iba, y esto le va a encantar a ella que yo esté hablando de eso en este programa. Hola mamá, ¿cómo estás? Pero fue muy tenaz para ella porque pues mi papá había tomado una decisión de irse de la casa, él tomó que respetable pues en ese momento, y no voy a entrar aquí a hablar de eso, sí. pero a mi mamá le tocó sola como asumir que mi hijo quiere hacer una carrera que no es tan como respetada entre comillas como la medicina. O sea, yo ya estaba en Ujú. octavo semestre de medicina, me faltaba 11 12 13 pues me faltaban 5 semestres para graduarme de médico general y ya íbamos a tener doctor en la familia cuando resultó que no, que él quiere dedicarse al piano y a la dirección coral. Entonces ella dijo, pues lloró porque fue muy tenaz, yo creo que fue un estrés muy grande, pero a la larga me apoyó, pues y me ha apoyado con todo, toda la vida, pues tanto que ella es mi fan número uno, seguramente se va a escuchar este programa apenas lo saque, va a todos los conciertos, me dice siempre, me Ujú. llama el otro día que toqué muy bonito, yo le digo pues a mis estudiantes que el día que mi mamá diga que yo ya no toco bien, ese día me retiro de tocar en público. Sí, no sé, es muy, muy lindo que digas eso, Andrés. Me disculpas que te interrumpa porque, obviamente, pues, en el caso mío, eh, claro, de mi papá, pues obviamente sí, tuve un apoyo. Pero es que algo en las madres, y yo creo que eso podemos hablar en mayo en un programa para las madres, no sé, o podemos mencionarlas. Es que la tenacidad de la mujer ha sido algo marcado, ha sido, perdón, es algo que ha marcado la historia. Es que quien reconstruye a Alemania después de la Segunda Guerra Mundial son las mujeres. Eso no es lo que yo creo, está documentado. Las mujeres son quienes reconstruyen Alemania y no la reconstruyen en 50 años.
en menos de 2 o 3 décadas, Alemania es otra vez un país increíblemente poderoso. O sea, es esa tenacidad de la mujer, cuando uno lee la historia ya de nuestra civilización, es increíble. O sea, es que esa es la palabra, la tenacidad de la mujer. Y volvemos a lo mismo. Yo creo que esa es la misión que tenemos como ya enfocados otras en la música como intérpretes. Bueno, la mujer compositora que tiene que decir. Y aquí escuchamos a Fanny, vamos a escuchar a Clara, después vamos a escuchar a otras 2 compositoras y nos vamos a dar cuenta que es una palabra en mayúscula, ya en negrilla, que hay que pararle bolas. Sí, yo creo que es muy importante resaltar eso. O sea, se hace el esfuerzo que a mí, pues de cierta manera me incomoda como hacer el homenaje a las mujeres, como si tuviéramos que hacer un homenaje a las mujeres porque son distintas. Pero al mismo tiempo, si no se hace esto, si no hacemos un programa para mujeres independiente, como que no se realza que, pues, exacto, es que estamos en iguales términos. Claro, total. Es más, si hay alguna desigualdad, yo pienso que la desigualdad es para los hombres, personalmente, en mi experiencia, que era lo que iba a decir. Porque yo veo, por ejemplo, mi esposa, que es excelente violista, excelente profesora, pues nosotros hablamos mucho de muchas cosas y la perspectiva que ella tiene de lo que está pasando, cómo lee ella a la gente, cómo lee ella a los estudiantes, a mí me ha enseñado mucho, porque nosotros somos muy básicos, pues los hombres en general, somos muy, esta es la solución, esto y esto y esto, pero a veces no pensamos más allá, ¿cierto? Es como que lo que vemos, entonces yo por ejemplo lavo los platos y de pronto se me queda una cosa y ella me dice, pero ¿por qué no lavaste eso? Y yo no se me ocurrió, pues, y me muero de la pena pena siempre, porque no es que yo no haya querido, sino que simplemente no se me ocurrió. Sí, y a mí, sí. Pues es una vaina muy complicada. Sí, no, pero aquí nos quedamos toda una semana hablando del género y todo eso para todas nuestras lindas mujeres. Palabras más, palabras menos. Este programa lo hacemos no por hacerles un favor, no por querer quedar bien con ustedes, no por querer quedar bien con mis hermanas, mi esposa, mi abuela, no. Es porque simplemente tenemos que mostrar lo que estas bellas y grandes mujeres han hecho por la humanidad, que la misma sociedad ocultó. Entonces, como sociedad vamos a mostrar que hay un mensaje importante que hay que mostrar. Y por eso estamos haciendo este programa, ¿ya? Por eso es que estamos en esto, porque sí. Es una voz que debe ser oída. Y espero yo que no sea el único programa. O sea, total. Vamos a hacer, este fue como una introducción grande, etcétera, etcétera, pero cuando entremos, pues que estamos entrando a hablar de compositores, esperamos seguir incluyendo obras de compositoras mujeres, pues. Claro que sí. Bueno, para no extenderme más con la maestra Clara Schumann. Sí, que nos faltan 2 todavía por conversar. Que nos faltan 2, sí. No, es que yo creo que deberíamos hacer otro programa sobre esto para seguir. Yo creo que sí. Voy a tocar una romanza que encontré, que es una pieza cortica. Romanza es la menor, que no tiene opus, supuestamente es de 1853, o sea, como por esa época cuando conoció a Brahms, y es una pieza en 3 partes, pues como la A, B, A, donde repite la A. Listo, romanza en la menor de Clara Schumann.
Uf. Andrés, qué linda pieza. Una pieza hermosa. Pues Uy, ya qué... está en el repertorio, esto ya. No, 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 no. No, no, y qué lindo lo tocas, Andrés. Que se nota, pues, estás como... Se nota el gusto por la pieza. Ya Es que se es nota el gusto bonita. por Pues la desde obra. la primera vez que uno la lee, como que ve que, pues, es que no Uy, tiene nada es... que envidiarle a, No. a Robert, pues. Sí. Em, dale. Yo siempre, frente a esta parte de... Bueno, siempre habrá gente que dirá que, como te decía yo ahorita, que de pronto Robert como compositor era mejor que Clara, o que Clara como pianista era mejor que Chopin, o que siempre vamos a estar pues como en el ojo del huracán en ese sentido, ¿cierto? Siempre van a haber como estos diferentes gustos y qué es lo que... Yo creo que depende de qué está buscando cada uno. Pero yo creo que esta pieza independiente llena como cualquier huequito que tengas. Tiene melodía, tiene armonía, tiene forma y hay un encanto en ella que independiente que sea mejor o peor lo que sea, la hace única. Antes de yo hablar de mi siguiente compositora, un paréntesis muy rápido de Claudia Rau, donde decía a los intérpretes, cuando decía, la vanidad es el sentimiento más destructivo que tiene el intérprete. Uno tiene un mensaje, uno lo estudia, con bases de historia y todo eso, pero uno tiene un mensaje, lo dice y se acabó. ¿Ya? Si a este le gusta bien, si al otro no le gustó, nada que hacer. Entonces en la composición y en estas grandes obras hay un mensaje claro y es un mensaje que simplemente para mí vale la pena escuchar, tocar y disfrutar. Bueno, De acuerdo. voy a hablar de mi Hay siguiente compositor. un punto ahí también, es que la música no es una competencia. Total. El arte no es una competencia. Es una cuestión de gustos. Es como la comida. Hay gente que le gusta comer solo empanadas, hay gente que le gusta solo comer sushi. Yo no, yo prefiero el sushi a las empanadas, pero no voy a decir que el sushi es mejor, porque entonces los que les gustan las empanadas más que el sushi, o los veganos que no les gusta ninguno de los dos, Sí. entonces me van a criticar. Es una cuestión de gustos. Si Sí, le gusta bien, pero no me digan que una cosa es mejor que otra. sí. O sea, de todas maneras sí hay pues como unos cánones. O sea, cuando vas a tocar un Bach, por ejemplo, pues el Bach no te puede sonar a Liszt. Ya, ahí no, la No, empanada no te puede... pues hablando de estilo sí, pero esa es otra Exacto. cosa, pero esa es otra conversación distinta. Sí, pero yo creo que el punto es que esta música de Clara, esto que acabaste de tocar, es definitivamente algo cautivador, que tiene algo único, independiente si gusta o no gusta, que decir. Mi compositora de la cual voy a hablar en estos momentos, tengo la gran fortuna de conocerla, tengo la gran fortuna de llamarme, y espero pues que todavía, ¿cierto? Llamarme su amigo. Es una mujer que estimo, que quiero con todo el corazón, y es nuestra gran compositora y tanguera, Sandra Arboleda. Sandra Arboleda empezó sus estudios musicales en Bellas Artes, tengo entendido, y luego viaja a Argentina a hacer estudios de composición. Eh, es una compositora, pianista, que ha hecho una labor bellísima por la pedagogía para el piano. De hecho, ella se ganó algunos premios en Medellín por una cartilla de piezas para 4 manos que ella realizó con un fin pedagógico, con danzas latinoamericanas, creo que colombianas. Ella ya me puede corregir en ese detalle. Y creó la gran semillita de fundar el primer cuarteto en la historia de Colombia de mujeres de tango. Es un cuarteto, se llama La Bailonga, si no me equivoco, y es un cuarteto de tango, pero la música que tocan es tan única, tan interesante. Y la mayor parte de los arreglos, si no es que todos los arreglos, y composiciones, muchas de ellas, son realizadas por Sandra Arboleda. Sandra Arboleda, la recuerdo cuando estaba estudiando en Bellas Artes, que los fuimos estudiantes de nuestro gran profe Gustavo Adolfo Izaza. La recuerdo siempre como una gran conocedora de todos los géneros. No fue alguien que simplemente se especializó en el tango y lo lleva a estos y algunos ritmos latinos, que de hecho voy a tocar en unos segundos una de sus grandes obras. No simplemente lleva a otro nivel el tango y los ritmos suramericanos,
sino que es también una gran conocedora de la interpretación de un Bach, de un Beethoven, de un Chopin, que entiende lo que estos compositores querían decir, trataron de decir y cómo tocarlos en el piano. Recuerdo siempre, por ejemplo, en su concierto de grados, la manera en que tocó la música de Turina. Uf, eso fue un espectáculo, la manera en que tocó la música de Chopin. Es alguien que entiende de cómo todos los diferentes géneros funcionan y deben ser interpretados, entendidos, o por lo menos desde un punto de vista muy bien documentado y estructurado. Se dedica ella al tango, pero de una manera muy profesional. Los invito a todos a que sigan a la Bailonga. Aquí le hago pues como la cuña a Sandra a la página de internet. De hecho voy a poner ya en los comentarios un link cuando nos vean el video de mi canal, el link para que sigan a Sandra y el cuarteto, porque la música es simplemente divina, o sea, bellísima. Es música llena de muchos colores, pero sobre todo de mucho fuego. Ya, hay alguien hay una pasión tan interesante en la música de Sandra, que cuando la escuchas es irremediable no enamorarse de lo que la música te está diciendo. O sea, es imposible no caer ya en esa linda telaraña de sonidos, de armonías que simplemente te enamoran, te enamoran. Y como le dije antes, como tengo la fortuna de conocerla, de ser su amigo, de hablar con ella, de lo que su música dice, es exactamente quién es ella. Una persona apasionada por la vida, por crear, por construir. O sea, es alguien que de verdad le ha aportado a la humanidad, no solo desde la parte musical, sino como ser humano. Voy a tocar de ella una de sus obras, que es una de mis obras favoritas, que tuve el honor de escuchar con ella. Hizo la premiere en Bellas Artes por allá años atrás. No voy a dar fechas de nacimiento de ella, no me han dado la autorización, me voy a quedar callado. Pero tuve el placer, yo tenía como 16, 17 años cuando la escuché tocar esto en Bellas Artes, cuando la estrenó. Y he tenido la fortuna de tocar esta pieza en diferentes lugares aquí en Estados Unidos. Siempre que hago tour aquí en el país, siempre me llevo esta pieza conmigo. Me encanta, y a donde voy a tocar la llevo conmigo. Y es su Habanera. Entonces aquí Habanera de Sandra Arboleda.
Bravo, bravo, muy bien. Bonita la pieza, ¿no? Como con Sí, no sé. esa melancolía de la habanera Exacto, que, que las habaneras siempre tienen como esa pizca como de juego cubano, pero también como esa sí, melancolía exacto, muy exacto, bonita, muy bonita. exacto, Bonita exacto. la Siempre he pensado melodía. de esta música como, es una mezcla como entre el erotismo, con el desespero, con la ansiedad, con la nostalgia, pero a la vez hay como una cierta dicha, es una mezcla como de, de tantos colores y sentimientos. Y es una pieza que, aunque mantiene siempre esta manera, que nunca cambia, la mano izquierda nunca cambia. Es tan rico el manejo armónico y melódico y estructural que se siente como si cada compás fuera totalmente nuevo, pero conectado entre sí. Mm, Es una maravilla. muy buena pieza. No la conocía. Y a ella Sí, pues, no la conozco bien. Pues la he visto por ahí como por redes sociales, pero ujú, no me he metido como... Yo sé que la has mencionado mucho. ujú. Tengo esa tarea. Total. Bueno, y para terminar, eh, last but not least, como dicen en último pero no menos importante, Ujú, eh, cuando estaba haciendo el CD este de piano que saqué el año pasado de música de compositores afitenses, yo hice un concierto en Brasil hace algunos años, pero ya hace como ujú. 5 o 6 años, presentando esta música y alguien me dijo en las preguntas, porque era en un simposio que había ya de estudiantes de posgrado, y no hay música para mujeres en Medellín. Ok. Entonces yo me quedé como, Wow. ¿qué te digo? Entonces Fuerte. la tarea mía cuando volví fue precisamente de ir pues de buscar música para mujeres. Entonces incluí la obra de María Clara Salinas, que está ahí en el CD. Eh, bueno, perdón que hicimos un corte, pero mi hijo está abajo con mi esposa y tuvo que venir porque tenía que entrar al baño. Entonces, cosas de la vida. Pero bueno, estaba contando que, espero que eso haya sido lo que estaba contando, que estaba en Brasil y me preguntaron, entonces vine acá y para el CD incluí la obra de María Clara Salinas Ujú. y la obra de una chica compositora que en este momento es estudiante, pero que pues yo cuando estuve en EAFIT siempre la veo estudiando por todas partes, pues ahorita en la pandemia obviamente no, pero cuando estaba pues en los últimos años siempre la veía estudiando. Ella estudia piano con Rodrigo Vasco, que es profesor de muchos de los estudiantes de composición y de dirección. Y es una pianista bastante buena, tiene un proyecto que se llama La Greca, que se llama Isabel Gómez. Entonces yo le pregunté un día, ve, ¿no tenés, será que tenés algo para piano que me puedas mostrar? Que es que necesito una obra para el CD, me gustaría incluir algo como que esté fresquito, ¿cierto? A pesar de que todas las obras pues son del siglo XXI. Y me dijo, pues yo tengo un set de piezas que hice como ejercicio composicional en uno de los semestres. Me las mostró y unas piezas buenísimas. Son unas piezas corticas que se llaman días el, la, el- la obra en general se llama Días Grises y Otros Azules, Ujú. y el gris es como la parte depresiva, como la parte triste, y el azul es como lo alegre, ¿cierto? Entonces, Sí. dependiendo como del estado de ánimo, la pieza, por ejemplo, la primera es un azul grisoso, o sea, como medio ¿Dónde feliz, pero está? medio no. Ajá. Em, y en general, pues ella está muy joven, ella no sé cuántos años tiene, pero no se ha graduado todavía del pregrado. Sin embargo, ya se ganó un premio del Ministerio de Cultura por el cuarteto de cuerdas el año pasado, en el Mm, 2020. Estudió, pues, está estudiando composición en este momento en EAFID, ha sido estudiante, estudia con Marco Aluno, ujú, con Andrés Posada, con Víctor Agudelo, ahora está con Felipe Tovar. ujú. Eh, y, y las obras de ella son muy interesantes, pues está haciendo también como lo que te dije ahorita, tiene un proyecto que se llama La Greca, que yo no sé si siguen activos, que hacen como música de compositores latinoamericanos o música latinoamericana como con un twist de ellos especiales.
Entonces es una compositora muy interesante, muy joven, que apenas está pues como empezando su carrera, pero ya desde ya pues se ve como que da avisos de que va a ser muy interesante. Otras, pues en Medellín hay compositoras muy interesantes y solamente por mencionar un par que creo que vale la pena, o colombianas, Jacqueline Nova, que ya murió, que es una compositora suizo-colombiana que fue muy importante en los 70, 80, música electrónica, la maestra Catalina Peralta, que enseña en los Andes, la esposa de Luis Antonio Escobar, que en este momento se me va el nombre, Amparo Ángel, también una compositora muy importante. De aquí, como compañera mía, Natalia Valencia, que le han tocado música a la Filarmónica de Medellín, le ha tocado música pues como en muchas partes, que hace parte de Estados Alterados, el grupo con el que crecimos, o yo por lo menos crecí. Creo que vos estás más joven, a vos no te tocó. Sí, eso no me recuerdo mucho. Pero que ahora sigue activo y Natalia hace parte pues del grupo. Natalia Henao, pues hay varias compositoras que están dando de qué hablar y que me parece muy importante que las incluyamos dentro del repertorio. Entonces, de Isabel no voy a hablar mucho porque, pues, como digo, está muy joven, entonces creo que lo que queda por contar está todavía por pasar. Pero voy a tocar una pieza que se llama Azul Oscuro y es muy basada como en música de Messiaen, en ritmos agregados. Es una obra como más moderna, más tirando como finales del siglo XX, principios del siglo XXI, pero muy interesante. Entonces, espero que la disfruten. Uy, buenísimo. Qué lindos colores. De esta compositora vamos a oír bastante. Vamos a oír bastante. Algo que me gustó mucho, me llamó mucho la atención, y fue que es muy difícil hacer que octavas
creen colores y de alguna manera den un sentido armónico a la música. O sea, generalmente la octava en el piano cuando se toca, generalmente, no siempre, es para doblaje de melodías, crear profundidad, es como una manera de orquestar en el piano. Y pocos compositores han sido exitosos con las octavas para crear melodías y armonías, ¿cierto? Que creen un color interesante y no simplemente de doblaje en el piano, de doblaje orquestal. Y el manejo que ella hace del intervalo es buenísimo. Es buenísimo, buenísimo. Y la estructura, todo. Sí, sí, no, la pieza es muy interesante y esta es solamente una de varias. Son 5. Ok. Algunas un poquito más difíciles. La última tiene Ajá. unas diferencias de articulaciones entre las manos que siempre me puso a sufrir un poquito. Pero la grabación completa está en línea y voy a dejar aquí el Por link favor. que Por lo favor, pueden por encontrar favor. pues en Spotify o en Deezer, en el CD pues de Tendencias e Influencias. Bueno, Cristian, yo creo que por aquí vamos terminando porque ya este se nos fue un poquito largo, Un poquito. merecidamente, pero Merecidamente. siempre era mucha cosa, eran cuatro piecitas, Sí, eh, sí. Pero que valía a la pena. pesar de cortas muy interesantes. Sí. Bueno, por mi lado me despido, muchísimas gracias a los que llegaron hasta acá, esperamos verlos en un próximo programa. Quienes no están suscritos, por favor se suscriben, si quieren ponen la campanita para que les lleguen notificaciones. Los estamos intentando grabar cada 3 semanas. A Sí. veces se nos van una que otra, como cuando hay heladas en Texas, Mm, pero, pero estamos intentando mantener el horario. Ya vendrán próximos programas que esperamos sean muy interesantes para ustedes. Hasta luego. total. Hasta luego, Dios los bendiga. Muchas gracias por acompañarnos.